Segunda parte de las noticias de la 8, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Hoy el PNV ha reprochado a Rajoy que ha dejado pasar la legislatura sin hacer nada por la convivencia en el País Vasco. Su portavoz, Aitor Esteban, también se ha referido a la situación del condado de Treviño. No son capaces ustedes ni siquiera, en el caso de Treviño, de dos municipios que simplemente quieren pasarse de comunidad autónoma, que una y otra vez, año tras año, décadas tras décadas, han pedido hacer un referéndum para pasar a la comunidad autónoma del País Vasco y ustedes les están negando ese derecho. Claro, igual es que estoy pidiendo demasiado, pero es que quiero decirle lo que hay, es lo que hay. Mi posición sobre el derecho de autodeterminación, sobre la Constitución española, es la que usted conoce. No existe ningún país del mundo que tenga una Constitución escrita que reconozca el derecho de autodeterminación. En su día existía la Unión Soviética, la de entonces Yugoslavia y Etiopía, pero es que no hay ninguna Constitución escrita en el mundo que reconozca ese derecho, lo cual, por otra parte, me parece muy razonable. Desde luego que, Carlos, Ricardo, la respuesta de Rajoy es la única que legalmente podía dar, ¿no?, en el estrado. Sí, bueno, y porque después de estos dos enclaves, ¿por qué no Miranda? Porque no, quiero decir, parte de la provincia de Burgos tiene mucha vinculación con Álava, mucha, y esto no quiere decir que no sea una convivencia normal y pacífica y que esté dentro de las normas de la organización administrativa del Estado. Lo que pasa es que cuentan, Ricardo, con la venia de la mayor parte de los grupos políticos del País Vasco, ¿no?, que eso les dará más fuerza todavía. No, claro, y si tú además estás durante muchísimos años en una zona que es históricamente perteneciente a Burgos, resulta que estás inculcando la semilla de que venga, pues al final, claro, a base de eso, de posibles prebendas que muchas veces las pagamos el resto del Estado, con el famoso concierto vasco, que se habla muy poco de ello, pues acabas consiguiendo que sí, que la persona que vive en el condado de Treviño acabe queriendo ir al lago, ¿no? Pero igual no está, es porque ha estado ya mal orientado desde el principio. Vamos a seguir con el debate sobre el Estado de la Nación, concretamente lo que se vivía ayer en la primera jornada. Carlos, como economista, ¿cómo puedes valorar esa batería de medidas que presentó el presidente Rajoy para los próximos años? Algunas de entrada en vigor de forma inmediata. Bueno, algunas de ellas yo creo que responden a una normativa europea. El tema, todo lo relacionado con la second chance, con la segunda oportunidad, el fresh start, que está vinculado con la insolvencia de personas físicas y de pequeño empresario, pues prácticamente Malta y España quedaba de regularlo, de tener una regulación moderna. Por lo tanto, yo creo que era una necesidad y era esperado, era algo que se estaba esperando. Y el resto de las medidas pues realmente tienen poca novedad. Tal vez la más novedosa o la más importante, la que más puede influir en el desarrollo económico es esta, es la segunda oportunidad. Es una oportunidad, recordemos, que tiene que ver con las deudas de familias, empresas, Eso ¿no? es, tiene que ver con la insolvencia de persona física, tanto empresario como no empresario. Que antes uno podía tener esa deuda durante 15 años y ahora... Antes ¿no? tenía la deuda hasta la muerte. Quiero decir, uno responde... ¿No había un límite de tiempo? No, ¿De 15 a 5 años ha pasado? No, uno responde de las deudas con sus bienes presentes y futuros, Código Civil español. Y eso, que solo existía, ya digo, de los países desarrollados de Europa, prácticamente solo los teníamos. Se va a poner en marcha en cualquier otro país. En Francia son 6 años, en Alemania son 5 años, para que ocurra esto, para que en esa época la persona intervenida se liquide su patrimonio, pero a partir de ese momento ya no le persiga la deuda el resto de su vida, salvo que haya sido fraudulento, salvo que uno haya hecho por hacer daño a un tercero. Claro que es algo que les está pasando, Ricardo, a quienes, por desgracia, están siendo desahuciados, se quedan sin casa y encima siguen debiendo un dineral. Claro, sí, además esto, por ejemplo, en el mundo de la empresa, yo creo que ha hecho que se perdieran posibles magníficos empresarios, se crearan puestos de trabajo y riqueza. Porque así como, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, yo creo que seguramente raíces más anglosajonas, se premia el error porque al final se supone que te está aportando una serie de experiencias que para futuras empresas pueden servirte de algo, aquí estás condenando a alguien porque por su primer error haya fallado, en el primer proyecto la has condenado de por vida prácticamente. Porque como dice Carlos, no va a tener nunca la posibilidad de recuperarse de esa aventura en la que ella ha perdido todo, pero además no puede
rehacerse. Entonces esa experiencia que has tenido, que las experiencias malas también son muy positivas en empresa, como en casi todo, pues no la vas a poder aprovechar o te dejan muy difícil la capacidad para aprovecharla. Y sobre el fomento del empleo, ¿pensáis que esa modificación de la tarifa plana para contratos indefinidos, que a raíz de esta nueva medida lo que va a hacer es que el empresario no tenga que pagar la seguridad social correspondiente a los primeros 500 euros de sueldo de un empleado? Carlos, ¿puede surtir efecto? Hombre, todo es bueno. Yo no voy a decir que no sea bueno, pero yo creo que hay medidas más importantes que se deberán de implementar, muy vinculadas con la inseguridad jurídica que en estos momentos tiene la contratación y la aversión a la contratación que hay por parte del empresariado, pero fundamentalmente por esto, porque la inseguridad que se tiene es muy alta. Yo quería decir también que el tema de la segunda oportunidad, en estos momentos había una discriminación negativa a la persona física frente a la sociedad. Una sociedad podía redimir todas sus deudas y volver a empezar sin ningún tipo de limitación, y sin embargo una persona física no. Y esta ley de segunda oportunidad lo que viene es a poner orden, a poner justicia en esa situación. Parece que también estas medidas van encaminadas a echar una mano, ¿no?, a un colectivo cada vez más amplio como el de los autónomos, eternamente olvidados, Ricardo. Sí, lo que ocurre es que al final, Carlos yo creo que lo está explicando, son medidas que ayudan, pero hay dos problemas básicos, que es fundamentalmente la rigidez del propio mercado laboral, que evita, como tú muy bien has explicado, que los empresarios se arriesguen, porque no deja de ser un riesgo en un momento determinado contratar a alguien porque no saben si dentro de 3 meses van a poner trabajo, y eso evita que haya mucha contratación posible. Y lo que yo siempre he dicho, que en situación tan complicada y con un paro tan amplio, tan enorme en España, lo que tienes que hacer es ayudar al que crea empleo, que es sobre todo las pymes, y buscar una solución para que los costes que tenga de seguridad social sean más bajos y pueda suponer el coste de un empresario, en el coste salarial que tiene, el importe del sueldo exacto que va directamente al empleado igual es un 60%. Hay otro 40% que son costes de impuestos, Mucho menos. O sea, más o menos la seguridad social entre empresa y empleado está entre el 37 y el 45%. Y nadie tiene menos de un 10% de retención. Claro. O sea, estamos hablando que en el mejor de los casos se cobra el 50% de lo que se gana. Claro. Sin embargo, a la empresa le cuesta el 100%. El 50% de lo que gana un trabajador, como mucho, cobra el 50%. Claro. O sea, a la empresa le puede costar ese mismo trabajador 3.000 euros al mes, y el trabajador lo que está cobrando efectivamente al mes como neto son 1.200 o 1.400 euros. Esa es la Bien, diferencia. pues un último dato de estas medidas anunciadas ayer por el presidente. Carlos, va para ti también esta cuestión. Evidentemente, como decano del Colegio de Economistas, quiero saber si ves viable ese crecimiento año presente, 2015, del 2,4%. Posible es posible, desde luego tenemos mucho. El otro día el ministro decía que en el lenguaje anglosajón se dice viento de cola. Este año tenemos viento de cola porque el combustible, el petróleo, se habla de que se va a mantener en torno a los $50 el barril Brent, que es nuestra referencia. Los tipos de interés, realmente el precio de intervención está muy próximo a cero. Y las exportaciones, la conversión euro-dólar también está muy baja, estamos en torno a 112, 115, y las exportaciones se siguen comportando bien en general en España. Por lo tanto, yo creo que tenemos bastantes mimbres para tener un buen cesto, para que este año el crecimiento pueda estar en ese entorno. Fíjate, y además, Carlos, estoy convencido de que la crisis tiene algún efecto positivo, pocos pero alguno tiene, y es que muchísimas empresas que en su vida se habían planteado exportar, están exportando. Entonces, que se ha pasado, no sé si de 50.000 a 150.000 empresas exportadoras. Y estos que exportan y que ven que exportar no es que no sea complicado, que ya le han perdido el miedo, van a seguir exportando a más países. Entonces, al final, eso influye muchísimo en la economía. Bien, pues me gustaría que analizarais, por favor, la siguiente información, y ustedes también en sus casas, porque el Partido Socialista va a reclamar al Ayuntamiento de Burgos, de hecho lo ha reclamado ya, que elabore una estrategia que sea más clara para atraer turismo a la ciudad. Lejos del triunfalismo que muestra en esta materia el equipo de gobierno, el principal grupo de la oposición asegura que los datos de visitantes no han variado respecto al inicio de la legislatura y van más allá, han bajado las pernoctaciones.
586.000 turistas pernoctaron en Burgos durante el año pasado, exactamente los mismos que en 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que hoy ha hecho públicos el Grupo Socialista. Durante los años 2011 y 2012 bajaron los visitantes, pero hubo una recuperación en los dos ejercicios siguientes para concluir en el punto de partida. Sin embargo, la estancia media se ha reducido en un 9% a lo largo de esta legislatura. Los datos en turismo son malos en la ciudad de Burgos y lo que pedimos es que el equipo de gobierno tenga una estrategia clara, decidida y global para aumentar y mejorar los datos de turismo en Burgos. Por otro lado, el Grupo Socialista ha expresado su desacuerdo con la intención del equipo de gobierno de prorrogar a Leoncio García al frente del Tribunal Económico Administrativo. No cuestionan su trabajo, sino el método de elección directa en el que no se tuvo en cuenta a la oposición. Sería un momento excelente, teniendo en cuenta la experiencia de estos 3 años de funcionamiento del tribunal, para revisar la composición del propio tribunal. También piden que se resuelva el conflicto generado entre diversos órganos municipales que no se ponen de acuerdo respecto al pago de las dietas a los componentes de dicho tribunal. Esto supone que no hayan cobrado nada desde el año 2012. Pues nos vamos a quedar con esa denuncia o esa reclamación del Partido Socialista al equipo de gobierno para que les inste, ¿no?, a cambiar de estrategia. Ya han visto que llevamos tiempo anunciando crecimientos de visitantes, etc., etc., y según el Grupo Municipal Socialista no es así, Ricardo. A ver, ¿Tú cómo le ves en primera persona esto es con tus negocios? un tema que me toca muy directamente y que siempre me pone un poco nervioso o me cabrea. El sector turismo nunca ha estado tratado de una forma especialmente, no dando cierta importancia en Burgos, moviendo lo que mueve económicamente, la creación de empleos, la cantidad de proveedores de la propia zona, o sea, de toda la provincia de Burgos que tiene, o sea, con la importancia que tiene, que después del sector industrial seguramente es más importante esta provincia. Hasta hace 2 o 3 años no es que se hiciera poco, no